chance, maybe. No, dale, baby. Yo me hago cargo de mis sin embargos, de la pena y de la gloria de todos mis bardos. Muy bien, aquí estamos en un nuevo bloque de 678 y ahora vamos a ver la segunda parte porque no mostraron lo que dijo Máximo Kirchner, pero eso no fue óbice para tergiversarlo. Después la palabra óbice la explica el señor Barone. Vamos a verlo. ¿Por qué ocultan el discurso de Máximo Kirchner ante 40.000 personas? Quizás la respuesta se comience a avisorar por aquí. Y lo que voy a decir ahora quizás voy a tener que pedir la casa a un compañero hoy para dormir, porque creo que Cristina se va a enojar. Pero es lo que pienso y lo voy a decir. Si Cristina está tan mal o es tan mala o no sirve, ¿por qué, si están tan interesados en terminar con esta experiencia política, si quieren acabar con el kirchnerismo, terminar, peronismo, pónganle el nombre que más le guste a cada uno, ¿por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina y San se acabó y nosotros volveremos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer y a reconstruir la fuerza política para volver a gobernar la Argentina en los próximos años? No le tengan miedo a las urnas, no le tengan miedo a la sociedad, al pueblo o al ciudadano o como le guste llamarlo. Vengo de una familia de Néstor y de Cristina que se sometieron siempre a las urnas, sea cual sea el resultado, como en el 2009, cuando Néstor fue y dio la cara, no mirando una encuesta, sino pensando en un proyecto político, en un proyecto de país. Máximo Kirchner, el líder de la Cámpora, está promoviendo una reforma constitucional para que Cristina se pueda presentar a la reelección. Claramente no, pero lo que nosotros decimos hoy es que hoy si Cristina pudiera presentarse a elecciones, las gana caminando. Seguro. ¿Están seguros? Seguros. Qué lástima que no puede, estaría muy divertido. El debut como orador de Máximo no podía ser más kirchnerista. Propuso violar la ley. A mí me parece que ha sido grave lo que se dijo en el acto de la Cámpora. Máximo dijo, gánenle a la presidenta en las urnas. ¿Qué significa eso? Se tergiversó eso porque rápidamente dijeron, bueno, Máximo llamó a la reelección. La verdad que nosotros no estamos locos. ¿Sabés qué dice la Constitución, Máximo? Nadie puede competir con Cristina porque ella no se puede presentar, Máximo. Viste, bebé. No se puede, ya fue 2 veces presidenta, no puede volver a presentarse. No es una cuestión de, ay, sé más macho, no. Es la Constitución, Nabo. Es la Constitución, Nabo. Cuando su líder dice, bueno, la oposición que tanto habla de Cristina, entonces se enfrenten a Cristina. ¿Qué está planteando? ¿La posibilidad de una reelección? Es una forma retórica, no es que está planteando una reforma de la Constitución. Lo que plantea él tiene más que ver con algo simbólico. No hay ningún proyecto, no es nuestra intención reformar la Constitución, ¿no? Es la Constitución, Nabo. Por supuesto que desde la defensa de la Constitución lo que dijo este chico es ilevantable, ¿no? Y en relación al acto del sábado de la Cámpora de ese estadio de Argentina... Completamente irrelevante. Comprendo que el hijo quiera que su mamá siga siendo presidenta, que creo que es lo que dijo en su discurso, pero es completamente irrelevante. ¿Comprendió eso el discurso de Máximo Kirchner? Me parece, sí. ¿Lo escuchó entero? ¿Pudo escucharlo? No, puede escuchar, no. ¿Y cómo sabe que dijo eso entonces? Porque lo leí. ¿Cómo sabe que dijo eso entonces? Porque lo leí. ¿En dónde lo leyó? En el diario Tiempo Argentino, que es lo que leo todas las mañanas. En Tiempo Argentino decían que quería eso, quería solo... Sí, yo deduje lo que decía que quería que compitamos contra la mamá. ¿Y usted como político, digo, un estadio repleto, es un mensaje político, es un mensaje contundente, lo analiza de esta manera? Contundente no, chiquitito, un mensaje chiquitito.
muy chiquitito. ¿No le parece con una fuerza? Irrelevante. ¿Irrelevante realmente? Completamente irrelevante. Otra cosa que me parece que se ha malinterpretado en los medios de comunicación, yo no creo que ellos hayan salido a bancar la reforma de la Constitución. Creo que acá hay un problema serio en la Argentina, que es la licuación del poder político. Alternativas políticas no hemos logrado construir. El discurso de Máximo lo que hace es, de una manera retórica, explicar que el pueblo sigue apoyando este proyecto político y la presidenta sigue siendo la dirigente política más popular de la Argentina y con más apoyo y con más intención de voto. Eso es lo que quiso decir, y que al lado no se lo pone nada mejor ni parecido. Yo comparto de que Cristina, si hoy fuera elecciones, gana en primera vuelta, no me cabe duda. No puede, pero al mismo tiempo también hay que leerlo que, imaginando la candidata de Máximo es Cristina. Yo creo que efectivamente Cristina Kirchner hoy no tengo ninguna duda que si fuera elecciones gana y gana en primera vuelta. En tiempo argentino por Roberto Caballero. Un nuevo Kirchner entró en escena. Máximo Kirchner hizo su sorpresivo bautismo de masas y la cámpora alcanzó la mayoría de edad. Cuando le auguraban olor a cala, el kirchnerismo puro volvió recargado. Significados de una jornada conmovedora. A propósito, Julio Blanc, el editor de Clarín, de quien Máximo también se acordó en su discurso, en una nota reciente reveló la sorpresa de Sergio Massa, porque en las encuestas que baraja su equipo de campaña, si pudiera presentarse en 2015, Cristina tendría un piso potencial de votantes del 38,5% a nivel nacional. En Clarín por Julio Blanc de la semana pasada. Un dato sugestivo para anotar. Ese sondeo hecho para Massa revela que el 38% de los encuestados mantendría su apoyo al gobierno de Cristina. Volvieron a caer la imagen de Cristina y la del gobierno. Última encuesta nacional. Cuando vi la tapa digo... ¿Qué pasó? Vos sabés que le siento gusto como que ya la leí. Entonces me fui a buscar un poco para atrás y me encontré varias veces que había notas bastante parecidas y empecé a hacer números. Digo, ¿cómo es esto? Fíjate. Junio del 2012, la situación económica impacta en la imagen de Cristina cae 25 puntos. Había ganado con 54 unos meses antes, ¿sí? Voy un poco más adelante, agosto del 2012, la imagen de Cristina más perjudicada que la de Macri. Cristina asciende a 58 para la negativa y casi cae 36 para la positiva. Supuestamente sigue cayendo. Antes me habían dicho que había caído 25 puntos, que estaba en 30, ahora me dicen que está en 36 positivo y 58. Parece que en realidad había subido, pero dicen que bajó. Sigo mirando, agosto del 2012, retrocede la imagen de Cristina y ya tiene más rechazo que adhesiones. Sigue, el 2012, supuestamente, retrocediendo, todo el tiempo, retrocede y retrocede. Dice, el 60% de los consultados desaprueba el rumbo político contra algo más del 35% que le otorga su apoyo. En cualquier momento van a importar gente para que la rechace porque ya no hay más argentinos, ¿no? Pero aparte que todo el tiempo, digamos, es un poco raro, porque vos acordate lo que dijo, que había caído y que dice que tiene el 61,7% de imagen negativa. Sí. Y supuestamente, ves que estamos leyendo, 2012 y tiene el 60% de la negativa. Sí. O sea, no me dan los números. No cayó, no dan los números. Sigo buscando, septiembre del 2012, cae más la imagen de Cristina, más todavía, 6 de cada 10 aprueba su gestión. Y digo, no leí lo mismo yo. La encuesta de Management and Fit, ¿no? Dice, si volvió a caer y sigue habiendo todos los meses que cae, y dice que 6 de cada 10, de nuevo acá, dice 6 de cada 10, 60%, desaprueba. ¿Y qué dice hoy? Que el 61, como, o sea, el 60 es lo mismo. Sí. Sin embargo, dice que sigue cayendo. O sea, siempre... Es que siempre está el mismo título y siempre son los mismos números los que encuentro. Si el gobierno no da solución a la incertidumbre aumentará, el índice de aprobación cayó al 5% entre las elecciones y febrero y se derrumbó 17 puntos adicionales el mes siguiente. Sigue cayendo. Ya estamos en menos 200. Más o menos, hay menos 150, menos 200. Cae la imagen del gobierno, junio del 2014. Un 39% califica como malo muy malo y un 34% regular. O sea, 39 más 34... 73%. El 73% cree que está mal. Fíjate lo que dijo antes de las elecciones. Digo, porque después me puse a pensar, digo, ¿estos números serán verdad o no? Sí. ¿Qué decía antes de las elecciones cuando Cristina sacó el 54%? Se cae la ilusión de evitar el balotaje. Para el balotaje tenía que sacar el 40 puntos. Y para Clarín, según las encuestas, no podía ni siquiera llegar a 40 puntos, sacó el 54%. Bien, bueno, a ver, Recalde, por ahí usted nos puede explicar cómo es que cae las cosas. Es fácil explicar este problema de los números, muy fácil, ¿no? Pero hay que ser Mandrake el mago para explicarlo.
Yo creo que, ¿qué es lo que pasó? Lo que Máximo dice, en realidad está analizando qué pasó en el pasado, que la oposición no quiso dar los números para ver si el pueblo quiere modificar un artículo de la Constitución posibilitando que Cristina sea reelecta. No lo quiso. Ya está, terminó, el episodio terminó, no se necesita mayoría absolutas. Estoy haciendo casi una autopsia, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque hoy día, de acuerdo a la ley electoral, si hubiera posibilidad de reelección, Cristina tiene más del 40% y no hay ningún sector opositor que llegue al 30%. En consecuencia, gana lo que decía Artemio López. Gana en primera vuelta y no hay balotaje. En realidad, lo que perseguían es evitar que el pueblo se pronuncie. Pues no me digan que por un afán republicano, por democracia, no querían que un periodo más. No es cierto eso. Yo la verdad que no creo que sea eso. Lo que lo motiva es la elección que hubiera resultado favorable a nuestro proyecto. Cristina hubiera sido reelecta. Además quiero decir, va a ser muy difícil para todo el mundo, para nosotros también, reemplazar a Cristina. Cristina realmente ha demostrado una capacidad de conducción, una fortaleza, una información. Es una esponja aprendiendo informaciones. Realmente va a ser difícil. Y esto es una consecuencia, el pueblo no se equivoca. Si en este momento, con todas las dificultades que hay, endógenas y exógenas, Cristina tiene más del 40%, algo quiere indicar, ¿no es cierto? Y salir de lo que estaba comentando Eduardo Moca, es el elitismo, esa interpretación. Es decir, los que quieren aventar la participación popular tienen una concepción elitista y van a llegar al voto calificado en un momento dado, ¿no es cierto? Perdóname. Por supuesto que hay que modificar la Constitución si se quiere una reelección, pero la Cristina podría presentarse, por ejemplo, para gobernadora de Buenos Aires. No digo que lo esté pensando. Podría presentarse también como candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires. O sea que hay una posibilidad de enfrentar a Cristina y en todo caso que Cristina, obviamente con lo que mencionaba, con esos números que mencionaba Héctor, obviamente trasladaría o generaría un gran impulso para un eventual candidato del kirchnerismo a presidente. Así que digo, existe esa posibilidad y no habría que tocar nada de la Constitución. Perdón. Era eso. Sí, yo creo que Cristina Kirchner... Cristina Kirchner es el liderazgo más claro que tiene un espacio político en la Argentina que se define no por seguidismos personalistas, sino que se distingue por programas, por estrategias y por políticas públicas. No hay, en el espacio ese no hay ningún candidato que haya alcanzado la estatura, por supuesto que afuera hay menos todavía, pero dentro de ese espacio no hay ningún, en mi opinión, no hay ningún candidato que pueda estar a la altura de ese nivel de liderazgo. Este es un problema muy característico de procesos políticos post-crisis, de procesos políticos donde un país se recupera y en una situación caótica como la que tenía Argentina entre el 2001 y el 2003, la emergencia de un liderazgo con la calidad y la mirada estratégica que tenían Néstor y Cristina Kirchner no es reemplazable en esas supuestas escenas institucionales donde se reúne un buró y elige a qué burócrata, valga el juego, a qué burócrata se le da la tarea de reemplazar al líder. El líder es el líder. Entonces, ese es el problema que hoy tiene el espacio político que está gobernando. El principal. Tiene muchos problemas. Pero si tuviera resuelto ese problema, los demás problemas se irían resolviendo armoniosamente o con menos dificultades de las que realmente tiene ese proyecto político. Es decir, el discurso de Máximo apunta a una cuestión central, que es: dejemos de discutir si el partido tal o el partido cual y discutamos qué proyecto político queremos que gobierne el país después del 2015. Y la forma de aclarar, una forma que no necesita más explicaciones para aclarar qué proyecto de país quiere determinada persona, que decir el nombre Cristina Fernández de Kirchner. Ahí no puede haber duda de cómo sigue el país. Entonces, al mismo tiempo es un acto y es una demostración de fuerzas dirigidas a sostener ese liderazgo, aún en las condiciones en las que no se puede presentar a la candidatura presidencial. Es decir, Cristina todavía tiene un rol muy fuerte y seguramente lo va a jugar en la definición de cómo va a ser el ajedrez del Frente para la Victoria para presentarse a las elecciones de 2015. Y así como otros se movilizan para ser las figuras centrales de ese dispositivo, el grupo de organizaciones que armó el acto de Argentinos Juniors se dispone a respaldar que sea Cristina la figura central que decida esa. Además, lo que todos decidimos, sea quien sea el candidato, la conducción del movimiento es de Cristina. Así es. ¿Moyano? A mí me parece en cualquier caso que habría como que salirse un poco de la literalidad. Cuenta la leyenda que un periodista le dijo a Borges: no quiero decir una cosa por otra, y que Borges le contestó: muchacho, no me mate la metáfora, ¿no? En un acto político, todos lo sabemos,
se habla de determinada manera que no se habla en una escribanía, no es igual el modo de hablar. Entonces, no hay literalidad, salvo que haya un anuncio, por ejemplo. No hay yo no puedo pensar en modo literal lo que dijo Máximo, parece un absurdo. Y me parece que la trampa está en que se tomó esa frase literal y no se mostró, aprovechando que en la televisión no había sido transmitido justamente lo que, a mi criterio, es lo central de lo que dijo en su discurso, donde sí aparece la cuestión de proyecto de país. Cuando él dijo, los números tienen que cerrar con la gente adentro, que cierren con la gente afuera es fácil. Para mí ese es el nudo de una propuesta a futuro, que no se llama reelección de Cristina Fernández de Kirchner, se llama, estos son los lineamientos de este proyecto político. Por un lado eso, y por otro lado algo que remarcó Sandra, el tema de que cuando él dijo el Frente para la Victoria es mucho más que la cámpora. Yo creo que ahí hay dos mensajes clarísimos de construcción que no fueron, digamos, fue posible que fueran evitados y no tomados literalmente, porque obviamente el que lee la nota que salió en Clarín, como no pudo verlo en televisión, porque seguramente tiene cablevisión y no pudo verse en N23, esa persona nunca se enteró que Máximo dijo eso de los números y la gente, nunca se enteró. Entonces estamos discutiendo sobre el textual que toman de modo literal en un acto político, cuando la literalidad nunca es así, y entrampándonos, incluso, digo no ahora, sino si le damos vuelta a esa discusión, en algo que no es, para mí no fue lo central. Pienso que no hay error de interpretación, que hay mala fe. Por supuesto. Eso para dejarlo bien en claro, ¿no? Pero digo, cuando uno toma literal sin decir dónde fue dicho eso... Con mucha literatura, entonces, pero es mala fe, no es un error de interpretación, no jodamos, es mala fe, mala leche. No, por supuesto, pero digo, la literalidad... ¿Por qué no, ¿Pero ¿por qué no pusieron... Mariana, no entendí No, eso. no, quiero decir que como ellos tienen el poder de propalación que otros no tienen, es la prensa más vendida. Hacen foco en algo que ni siquiera ha podido ser contrastado contra lo que apareció por televisión. Entonces, estamos hablando de un discurso que no fue transmitido, o sea que la mayoría de los ciudadanos no lo vio, leyó una frase tomada literalmente y sobre eso se centró la discusión. Y no hay posibilidad de combatirlo casi, porque el poder de propalación es tan impresionante que se hizo foco en una frase que ni siquiera ellos transmitieron. No hay con qué contrastar. Sí, sí. Bueno, vamos a otra cuestión que son las propuestas del macrismo, que parece que si Macri fuese presidente vamos a vivir todos gratis. A ver. Otro tema que no está en agenda. La insólita propuesta de Mauricio Macri. Ya pasó una semana y no solo los medios hegemónicos. De hecho, nosotros no tuvimos ni tiempo ni espacio para tratar el tema. Y la increíble propuesta de Mauricio Macri no está en agenda. Veamos por qué. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a veces hace declaraciones que uno dice, bueno, ¿y cómo va a hacer? Hace promesas que por momentos parecen hasta demagógicas. La inflación se va a acabar en mi gobierno y no va a haber más impuesto a la ganancia para los trabajadores. De entrada saco todas las retenciones a la exportación. Todas las economías regionales van a poder exportar libremente, sin restricciones y sin ningún impuesto a la exportación. Y la soja va a bajar 5 puntos por año. Muchos dirigentes opositores tienen un discurso que está absolutamente orientado a expresiones demagógicas carentes de sustento. Dijo retenciones que va a eliminar y impuesto a las ganancias cuarta categoría también va a eliminar. ¿Tiene idea de dónde va a sacar esos recursos? Porque retenciones son como 10.000 millones de dólares por año. Lo tenemos estudiado con el equipo nuestro, sabemos hacer los números y no se preocupen que las cuentas dan. ¿Dónde van a sacar la plata? ¿Cuál es la idea sobre esto, Carlos? Bueno, acá hay una tarea conceptual, neutralidad, competitividad y facilitar las cosas que son una suerte de leitmotiv para trabajar. Y el resto de las cuestiones es en la medida que avanza el tiempo uno las va viendo. Y el resto de las cuestiones es en la medida que avanza el tiempo uno las va viendo. Ajá. Hoy paga aproximadamente el 10% de los trabajadores. ¿La idea es llevarlo a cuánto? ¿Al 5%? ¿Al 3%? Estamos trabajando con esos números. Lo que importa aquí es el título. Lo que importa aquí es el título. Lo tenemos estudiado con el equipo nuestro, sabemos hacer los números y no se preocupen que las cuentas dan. 1.200 millones de dólares que se van a perder por año por los 5 puntos que se van a bajar de la soja. Tenés unos 2.000 millones de dólares por la eliminación de las otras, de economías regionales, maíz, aunque el trigo es poco, tenés 2.000 millones de dólares.
Mauricio aparte propone eliminar el impuesto a las ganancias cuarta categoría, que son unos 30.000 millones de pesos que se dejarían de recaudar. A eso, si le sumás pagar el fallo del juez Griesa completo, es decir, 1.600 millones de dólares a los buitres, más los 18.000 millones de dólares que se vendrían los holdout, más después, si no tenemos la cláusula Rufo encima, se vienen 250.000 millones más de todos los 93% que quiere cobrar. Lo que quiero saber es, ¿cómo haces con semejante desgravación de un montón de cosas para financiar después la asignación universal por hijo, el aumento de las jubilaciones, la educación? No me explico cómo financiás todo eso. Lo tenemos estudiado con el equipo nuestro, sabemos hacer los números y no se preocupen que las cuentas dan. La verdad que es un programa económico que en términos de orientación yo no estoy sorprendido. La verdad que los sectores conservadores, ultraliberales en la Argentina tuvieron sus 30 años de oportunidad y nos llevaron al desastre. Recordemos también a dónde nos llevó, cuál fue su posición con respecto a la convertibilidad, a Menem, a Cavallo, todos dioses de su panteón. Carlos Menem. Un reconstructor del país. Cavallo, luchador. Cavallo, luchador. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. La gente canchera se ha puesto conservadora, ha bajado el gasto, la gente tiene miedo de perder el del trabajo. La gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace, Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Bajar los costos y los salarios son un costo más. Lo que le tienen que decir al pueblo argentino es que si ellos tienen la oportunidad de gobernar la Argentina, se termina la asignación universal por hijo, se termina la jubilación, se termina el plan Progresar, se termina la inclusión social, se termina la industrialización. O sea, lo que quieren es construir un país para pocos. Bueno, a ver, Recalde, qué felicidad. A mí no está Tenemos bueno. hechos los números. No pagamos nada. ¿Habrá que ir a Eso laburar sí. también si Macri es presidente? Capaz que no. No, tampoco. Yo creo que... ¿Para qué? ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Laburar a dónde? El tango pan. El tango pan. Ahí nos llevan, ¿eh? Ahí nos llevan. Realmente es insólito el ocultamiento, ¿no? Bueno, Macri tal vez tiene los equipos, pero hay alguien del equipo de Macri, un economista, que dijo tenemos los títulos. Sí. Ahí no se explica nada. Los títulos de economista. Un economista titulero. Yo tengo un título, soy abogado, pero no sirve para hacer los números. Todo retórico. Realmente es una falta de respeto al pueblo argentino, porque es engañarlo. Es decir, no se puede hacer, eso no se puede hacer. Porque estoy seguro que, como decían los muchachos y las chicas en Argentinos Juniors, es irreversible algunas cosas. ¿Alguien piensa que se puede sacar la asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria? Es decir, nadie puede pensar eso, que nos vamos a quedar sin paritarias, que todo el mundo va a aceptar una rebaja de salarios. ¿Quién piensa en una rebaja de salario? Ahora, ¿cómo se van a rebajar salarios, pero al mismo tiempo, claro, si le rebajan su salario, seguramente no van a pagar impuestos a las ganancias? Eso estoy convencido. No, me parece a mí que uno tendría que pedir más seriedad. Es decir, no divertirse con estas cosas. Y bueno, explíqueme, ¿tienen los números? ¿Cuáles son los números? Quiero conocerlos. A lo mejor usted tiene la varita mágica. ¿Y yo por qué? Yo quiero el bienestar del pueblo argentino. Si usted tiene la llave, dígame cómo es y la discutimos. A lo mejor tiene razón. No las tiene. A ver, Barone, ¿qué me cuenta? Sí, en realidad estoy contento. ¿Puedo decir que estoy contento? Sí, claro. Como diría Riquelme. Yo no contento. Claro, las circunstancias, feliz decía, las circunstancias hacen que esté aclarado todo esto que hemos visto en el informe, que lo planteé claramente, pero además los críticos del discurso de Máximo, las tergiversaciones, las interpretaciones sobre algo que se ocultaba, el discurso mismo, que acá lo dimos en gran parte, pero no se oculta. Es decir, hay algo del discurso que me parece, del discurso de Máximo, que es interesante, que tiene que ver, que Cabandier dice algo así como, que es un discurso con palabras simples. Sí. Yo imagino, para un intelectual, para alguien que conoce de discursos universitarios, o de la retórica de niveles, de otros niveles, que es un discurso de mucha simplicidad de palabras. No es un lenguaje rico,
es un lenguaje modesto, si te querés. ¿Por qué tiene esa agarradera de complejidad que no tienen las páginas complejas de intelectuales que se pasan hablando en páginas enteras? ¿Qué es lo que hace? Y esta es la pregunta que yo me hago. Es decir, yo supongo que tengo más lecturas por edad y demás que Máximo. Es cierto que no soy un ejemplo para ponerme porque no soy un militante político. Pero no creo que pueda expresar, por más palabras que quiera poner, eso que él dice con tan pocos conceptos. Y yo creo que esto es lo que hay que tener en cuenta, porque si no nos quedamos en la retórica. Por ejemplo, La Madre tiene un lenguaje mucho más completo, más erudito, igual llega a las personas. ¿Qué hace que un discurso llegue a la persona? Vamos a poner las cosas en su lugar. Primero, que el auditorio crea que es sincero. Primeras cosas. Segundo, saber quién es el auditorio, para que tus palabras lleguen al destinatario y no se diversifiquen por allí. Cuando uno ve lo que dice Macri, eso no tiene destinatario. Hay una falsedad en esa retórica, si bien no es un discurso lo que pronuncia, son pequeñas reflexiones, uno se da cuenta de eso. Entonces, me parece que lo que hizo Máximo es colocar, más allá de la importancia de la cámpora, que ya la que sabe mucho acá es Sandra, que estudió todo ese tema, creo que reveló algo como aquello del infierno tan temido. Descorrió, aparece un señor robusto, no demasiado lindo, no de una estirpe de líder apocalíptico o apotético, y sin embargo logró que todas las fuerzas intelectuales, críticas, hicieran 20.000 observaciones que estuvieron marcando acá. La pregunta es, todo puede ser interpretado de muchas maneras. Esto que yo estoy diciendo puede tener 20.000 lecturas. Pero ¿qué lectura es la que sienten las personas? ¿Qué sustancia le dan a ese discurso? Lo que dijo Palma, y acá termino porque es un tema que a mí me importa, el discurso y el destinatario. Cuando Palma dice, la presidenta por constitución puede ser, y ninguno de ustedes opinó, pero supongo que estaban opinando con la audiencia, digamos, que puede ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, candidata, o candidata a diputado, y mantener el liderazgo, suponiendo que se le ocurriera, no lo dice en el discurso Máximo. Pero las conjeturas son infinitas. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que está esperando la sociedad argentina? Ahí aparecieron esas encuestas tergiversadas, y muy interesante el trabajo de Romero, muy interesante porque nosotros no lo podemos hacer acá. Eso de pasar las tapas, ¿cómo van? La pregunta es, ¿no será hora de que confiemos en los oídos? Voy a ser casi demagógico porque no me queda otra palabra. En los oídos, en el corazón del pueblo. Porque la diferencia que hay entre un intelectual y el último, si querés, voy a dar un ejemplo, el último ciudadano, si querés, el más desinformado de las cuestiones técnicas y empíricas, si querés, de lo que es el Estado y de las políticas. Entre este y este, cuando van a votar, los dos votos valen igual, el de Einstein y el del ignorante que existe Einstein. ¿Por qué no confiamos en que el ignorante que no sabe que existe Einstein va a votar mejor que Einstein? A ver, Sandra, ¿qué querías decir? Sí, que lo que decía Orlando me hacía acordar, hace poco entrevisté en la radio a Jorge Alemán, al psicoanalista Jorge Alemán, y me decía un concepto que a mí me pareció muy interesante y me hacía acordar al acto de Argentinos del otro día y a cómo manejó Máximo el tema con sus propias dubitaciones y su timidez y los pibes que cantaban en los baches y el silencio, ¿no? Decía Alemán, donde hay pueblo se termina el espectáculo. Es imposible televisar
un acto político como el del otro día y convertirlo en un espectáculo televisivo. A lo sumo podrás televisar un acto político, pero es imposible que si no fueron por convicción, esos pibes hubiesen hecho esa coreografía magnífica entre el silencio y el acompañamiento del líder que está hablando, y además esa misma dinámica lo convierte ya a Máximo en un dirigente político de primer nivel. Vamos a hacer un corte y cuando volvemos vamos a cuidar precios, que es lo que hace siempre 678, se los vamos a mostrar. Ya venimos. Cantado por colores que no se nombren.